Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Queremos dedicar este espacio a quien fuera referencia en el deporte del boxeo en Nueva York, el mexicano Francisco Méndez, fundador del gimnasio de boxeo Méndez Boxing y quien falleció víctima de COVID-19. En esta entrevista, que fue hecha meses antes, Francisco habló de su llegada a Nueva York, su pasión por el boxeo y cómo este deporte marcó su vida. Vamos al Instituto Cervantes, a donde Carmen Bollosa entrevista a Luis García Montero, el reconocido poeta granadino y actual director general del Cervantes, quien habla de sus afinidades poéticas con el cante popular y de la importancia de que en Estados Unidos sea hoy en día el segundo país en donde más se habla el español en el mundo. Durante el LAMC del año anterior, hablamos con Andrea Echeverry y Héctor Buitrago, más conocidos como Aterciopelados, una de las bandas de rock emblemáticas de la música latina alternativa. Este famoso dúo compartió los orígenes de la banda y el secreto para mantenerse exitosos y ganar el respeto de sus colegas durante tantos años. Y ahora, a Nueva York. Hago lo que a mí me gusta, el boxeo. Desde que tengo uso de razón hago esto y soy súper feliz de la vida. El boxeo tiene todo. En el boxeo se piensa mucho, porque siempre que se tira, por ejemplo, se tira un puño, se tiene que pensar por qué lo tiras y cuándo lo tienes que tirar. Por ejemplo, el jab o la derecha o el gancho, siempre tienes que pensarlo. Te ayuda a desarrollar tu mente. Te da mucha disciplina y cuando tú tienes disciplina, tú haces las cosas bien aquí, afuera del gimnasio, en tu casa, en donde quiera. Mi nombre es Francisco Méndez, soy de México, orgullosamente, y resido aquí en los Estados Unidos desde 1980. En México empecé el boxeo desde muy pequeño, pues de ahí vi que no tenía oportunidades, pues vine para Estados Unidos buscando el sueño americano y gracias a Dios no se me dio como boxeador, pero como entrenador y como empresario, pues ya estoy muy bien, gracias a Dios. Me gusta Nueva York porque pues aquí fue donde llegué y aquí me abrieron las puertas y me encanta Nueva York y aquí voy a seguir hasta que Dios me preste vida. Llegué aquí pues trabajando como todo inmigrante en los restaurantes, lavando platos, limpiando pisos y luchando por la vida aquí. Por supuesto haciendo el boxeo que me gusta, yo nunca dejé de hacer esto. Hacía clases privadas en diferentes gimnasios, en apartamentos, tenía yo clientes que iba yo a hacer. Así anduve buscándola por todos lados y llegó al final que tenía bastante gente y abrí un localcito muy pequeño en la 32 entre Park y Madison. Ahí fue mi primer gimnasio muy pequeño y ahí fui subiendo poco a poco. Ya en 2 años ya estaba lleno de gente. Ya después de ahí me mudé a otro local más grande. Después de ahí me volví a llenar de gente y conseguimos este espacio que es mucho más grande ahora. Yo tuve una escuela muy buena en México. En México tuve unos muy buenos entrenadores y esos me enseñaron a cómo hacer el boxeo, realmente el boxeo, lo que es el boxeo de verdad, la escuela vieja. Eso es lo que yo enseño aquí, la escuela vieja de México.
Aquí tenemos de todo, de todo. Amateur, profesionales. Aquí vienen desde 5 años hasta 80 años. Vienen todas las edades. Actores, muchos artistas, modelos, mucho europeo que viene acá de Italia, Francia, Brasil, Canadá, de Suiza, Bulgaria, de todos. Somos internacionales. Aquí yo tengo un 45% de mujeres. En la actualidad las mujeres están haciendo ya el boxeo también y es muy importante que se sepan defender también. Que aparte de que se defienden, cogen confianza en su persona, caminan en la calle sin problema, aparte que se pierde mucho peso aquí con este deporte. Las mujeres aquí se sienten con mucha confianza, con mucho respeto principalmente y vienen y desahogan, se libran del estrés y es un gimnasio familiar, se sienten muy cómodas aquí tanto las mujeres como los hombres. Aquí somos una familia todo y todo el que entra aquí pues se hace una familia. Mi hija, mi hijo y mi esposa vienen aquí, nos ayuda y siempre ha sido mi mano derecha y pues es así como se triunfa también con la familia. El boxeo me ha llevado a hacer cosas muy buenas en mi vida. Conocer mucha gente de diferentes países, de diferentes edades, de diferentes colores, de diferentes caracteres y pues yo he aprendido de toda esa gente. Esto es mi pasión. Muchos me dicen, Francisco, tú trabajas mucho. Tú haces... No, le digo, yo no trabajo, esto es mi pasión. Yo hago lo que amo para no trabajar. Hace 4 años, creo que hace 4 años, tuve cáncer. Tuve cáncer que estuve a punto de morirme. Y gracias a Dios, a mi deporte, al boxeo, a mi resistencia que tengo, me encomendé mucho a Dios y le pedí otra oportunidad. Y aquí estoy, pero sí estuve muy enfermo. Siempre tengo en la mente que soy un guerrero, soy un peleador y no me dejo vencer tan fácil de nada. Gracias a Dios superamos todo y ahora soy súper feliz, súper feliz. Salgo a la calle, veo la luz de Dios, le doy gracias a Dios cada que Dios me da un día, lo vivo al 100, lo aprovecho porque no sé si mañana vivo o no vivo, pero estoy viviendo al día, la gente la quiero, de verdad créeme lo que después de que tú pasas esas experiencias, te cambia la vida. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Hoy tenemos la suerte, la dicha, el privilegio de tener como conversador a Luis García Montero, poeta excepcional y director del Instituto Cervantes.
Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias a ti por tu hospitalidad. Yo, entre otras muchas cosas, soy lector de Carmen Bullosa, de manera que podemos estar tranquilos porque la poesía genera complicidad y desde hace mucho tiempo la verdad es que vamos en la misma nave por la poesía hispanoamericana. Quiero que empecemos contigo como el joven poeta. Hagamos un breve recuento de lo que fue para ti la riqueza de tu entorno poético, la suerte que tuviste de estar cercano a Alberti. Cuéntanos un poco lo que fue esa vida de joven poeta. Yo nací en Granada y en casa de mis padres, cuando era un muchachito, empezando mi adolescencia, descubrí la poesía de Federico García Lorca, el poeta de Granada que había sido ejecutado en la Guerra Civil. Me enseñó a mirar la realidad preguntándome qué hay detrás de la superficie, ¿no? Y después, bueno, como me deslumbró la literatura, me hice profesor. Tuve la suerte de estar en una ciudad muy activa y cuando empecé mi tesis doctoral, pues Rafael Alberti, otro de los grandes poetas del 27, llegó del exilio y tuve la suerte de que él se bajase del altar donde yo lo tenía, el amigo de Lorca, el poeta republicano, el autor de Sobre los Ángeles, se bajó del altar y se hizo amigo, ¿no? Y me enseñó muchas cosas y de las cosas que yo agradezco a Rafael es su mirada sobre América Latina. Quizá esa mirada mía de buscar maestros no solo en la literatura española, sino en sentirme parte de la gran comunidad hispanoamericana, eso que ahora me da tanta ilusión como director del Instituto Cervantes, se lo debo a una de las enseñanzas de Rafael, ¿no? La toma de conciencia de que este idioma es muy amplio y de que uno puede sentirse heredero pues no solo de García Lorca, que nació en mi ciudad, sino de César Vallejo, de Octavio Paz, de Villaurrutia, de Neruda, de tantos y tantos poetas, ¿no? De José Emilio Pacheco. Tú de joven, desde muy joven, escribiste la frase o digámosle, el logo de la poesía de la experiencia. Sí, creí que lo que yo podía aportar a la poesía era una reivindicación de todas las tradiciones que habían hecho del lenguaje poético, no un lenguaje de los dioses, sino un lenguaje de los ciudadanos, de las ciudadanas, un lenguaje de la calle, ¿no? Tratándolo lo más rigurosamente posible, pero haciendo del poeta alguien de corazón que no se sintiera elitista. Los poetas estamos llenos de tradiciones y que escribimos eligiendo tradiciones y es muy tonto el sectario. A mí me encanta tanto Sor Juana cuando hace una poesía muy culta, muy barroca, que cuando hace villancicos y poesía popular. Y me gusta pues Federico García Lorca cuando hace surrealismo en Poeta en Nueva York y cuando hace canciones líricas muy populares cercanas al cantejondo, ¿no? Todas las tradiciones se enriquecen. Y llama la atención, uno lo entiende si uno es poeta y si uno es lector, pero llama la atención a primera vista que alguien que haga esta poesía, digamos, siempre tan fresca, siempre cargue esa espada política. Eso tiene que ver con una manera determinada de entender la poesía. ¿Te acuerdas en esas lecciones que Antonio Machado daba en su personaje Juan de Mairena, cuando el profesor ponía en la pizarra los eventos consuetudinarios que acontecen en la Rúa? Y se decía, vamos a poner esto en poesía. Y entonces ponía lo que pasa en la calle. Lo que pasa en la calle tiene que ver también con la poesía. El lenguaje, que es oficio de poeta, ya está cargado de sensación política y de compromiso político, porque la poesía política no tiene por qué ser una poesía panfletaria ni de apoyo a un partido concreto, sino de reflexión. Por ejemplo, te digo, estamos en Nueva York. La experiencia hispánica, los hispanohablantes forman parte de esta ciudad y han hecho esta ciudad tal como es, ¿no? Qué riqueza una ciudad bilingüe. Entonces, saber que un idioma es un ámbito de entendimiento. Y, por ejemplo, esa es la tarea que a mí más ilusión me hace como director del Cervantes. Yo repito mucho en España,
Fíjate, decía Guillermo Cabrera Infante, el narrador cubano, oiga, el español es demasiado importante para dejarlo en manos de los españoles. Pues es verdad, si los españoles solo somos el 8% de un idioma en el que se han formado con sus matices maternas, pues 483 millones de hablantes de 21 países. No hay quien se escape de este territorio de Nueva York. ¿Qué es para ti Nueva York? Bueno, Nueva York es una de las ciudades de mi vida. El primer libro de poemas que yo escribí se titulaba Y ahora ya eres dueño del puente de Brooklyn. Yo todavía no había estado en Nueva York, tenía 19 años, pero era muy lector de la novela negra norteamericana de García Lorca. Hice un libro donde de pronto esta ciudad pues era como la metáfora de la crisis humana. García Lorca había estado aquí en medio de la crisis de Wall Street y como si los grandes rascacielos eran de una realidad que no estuviese a la altura del ser humano. Decía Juan Ramón Jiménez, no hace falta crecer a lo ancho o a lo alto, hay que crecer por dentro. Bueno, cuando yo vine a Nueva York y crucé el puente de Brooklyn, que además vi que ponía el famoso cartelito de se vende, o sea que yo era el dueño del puente de Brooklyn, pero se vendía, y vi el atardecer de Manhattan desde el puente de Brooklyn, lo que sentí fue una emoción poética. Yo creo que hay pocas obras de arte del siglo XX capaces de emocionar tanto para mí como la arquitectura de Manhattan y esa luz violeta que se mezcla con las ventanas que se van encendiendo. A mí me emocionó tanto que escribí después un poema de amor a Nueva York. Muchísimas gracias, Luis. Te agradezco mucho esta conversación. Eres una joya, no solamente como poeta, también como conversador. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carmen. Gracias a ustedes por acompañarnos. Soy Carmen Boullosa. Hoy tuvimos el privilegio de entrevistar a Luis García Montero. Que yo conocía allá por Manhattan, un gallo tenía. Cada vez que la vieja rezaba y el gallo cantaba y así le decía. Una vieja que yo conocía allá por Manhattan, un gallo tenía. Cada vez que la vieja rezaba el gallo cantaba y así le decía. Surundaca, surundaca, surundaca que sucurundé. Ay me gusta y ahí me gusta el gallito de usted. De Tin Marín, de Dopingüe, Bucaramanga, Títere fue. Que me gusta el gallito de usted. Mi nombre es Héctor Buitrago de Aterciopelados de Colombia. Andrea Echeverry, Aterciopelados Colombia. Aterciopelados empezó con el corazón en la mano, luego el dorado, la pipa de la paz, Caribe atómico, gozo poderoso. Eso creo que fue evolución, grandes éxitos, ¿no? Sí. Luego Oye, luego Río y el más reciente se llama Claroscura. Pues Claroscura es un disco importante para nosotros porque desde 2008 Río, digamos, era el último disco de estudio de canciones nuevas. Entonces, pues fue como emocionante, tensionante, ¿no? Además, entrar como a un mercado extraño, digamos, ¿no? Donde ya los discos ni siquiera se usan, donde la música que domina el mundo comercial es una diferentísima de la que hacemos.
pero fue muy chévere y creo que logramos un lugar interesante donde el sonido suena moderno, pero a la vez como que sientes todo ese kilometraje, sientes además como esa construcción lírica, musical, simbólica, como de mensajes importantes que nos caracterizan. Entonces llegamos a un lugar claroscura, bueno. Y el disco Claroscura obtuvo la distinción, el Grammy Latino a Mejor Álbum de Rock Alternativo Latino. Es un tiempo duro para nuestros pueblos y espero que la música siga acompañando. Y como dice este disco Claroscura, no todo es blanco y negro, tenemos que ser unidad, tenemos que encontrar en la unidad de la música el camino para nuestros pueblos. Gracias. Ay, lo último, que las mujeres encuentren su real poder. Pero estuvo bueno el proceso creativo. Sí, pues tenía que ver un poco la presión de 8 años de no haber grabado un disco en estudio, ¿no? Después de Río, en el 2008. Entonces, pues sí había como una digamos, presión también y como mucha ansiedad de ver qué pasaba con Aterciopelados después de tantos años. Pero nos esforzamos bastante y salió un disco muy, muy, muy chévere y quedamos muy contentos con él. Y hemos estado tocando mucho y por ahí hicimos videos chéveres, ¿no? Uno con el primer sencillo que se llamó Play, luego un video increíble de la canción Dúo. Cuando te conocí, eras un punk del Restrepo. Nunca alguien tan pepo me había inspirado respeto. Eras un loco de mente, yo me moría por seguirte la corriente. A la vez perfumado y pestilente, a la vez refinado y decadente. El punqueto yo Camela, yo de ángeles, él de calaveras. El bajista, yo artista, a la música le dimos manivela. Y está buenísimo porque hay como un poco como esta revisión histórica y como una cosa de iconografía de estos personajes y cómo hemos ido cambiando. Está bueno ese video. Y el de Play lo hicieron también unos paisas que se llaman 36 grados. Pues lo grabamos en la ciudad de Medellín con una productora colombiana que está haciendo muchos videos de música urbana. Entonces fuimos allá y tiene un poquito como ese concepto, esos colores que ellos manejan. Lo grabamos en las calles de la ciudad y pues quisimos como mostrar la alegría y la fuerza que tiene la música de despertar emociones y despertar alegría, que es un poco de lo que habla la canción. Ajá, y estaba como el surrealismo, entonces yo tengo un sombrero de hongo, luego un sombrero de taza, Héctor tiene un bajo lleno de agua, pero sí era como callejero, un poco como volviendo como a la idea del bolero falaz, pero en Medellín. Solo quiero que esta rima sea dulce como almíbar y que cuando haya caídas, música de salvavidas. Solo quiero que esta rima sea dulce como almíbar y que cuando haya caídas, música de salvavidas. Solo quiero que compongamos juntos una melodía simple, un coro que alivie las penas que guardas en el fondo y te sientas libre. Y también tenemos un tercer video no oficial que surgió de una sesión de fotografías con el gran fotógrafo Rubén Afanador, que pues él es colombiano que vive aquí en Nueva York, que es un gran fotógrafo de estrellas y de celebridades. Y en medio de la sesión fotográfica pues él nos hizo un video. Todo lo que sucede ha validado ese pasado y lo hace a uno sentir bien, ¿no? De haber tenido como muchos aciertos.
Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.tv.cuny.edu. Especially